a todos los que están mirando este video. El que les habla es Matías Montalvo y estoy acompañado de mis compañeras Paola Laulate y Jennifer Pérez. Y somos estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monseñor Elías Olázar de la especialidad de Comunicación ciclo 4. Y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro podcast titulado El silencio del alma, soledad e incomunicación en el túnel. Empezamos. Iniciamos dando a conocer el contexto histórico y sociocultural. Primero, hablemos un poco del autor. Ernesto Sábato nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, ciudad de Buenos Aires. Estudió física y matemáticas en la Universidad de La Plata, que incluso llegó a doctorarse y a trabajar en el famoso laboratorio Curie en París. A pesar de haber tenido un éxito científico, Sábato decide dejar la ciencia y dedicarse por completo a la literatura. Es así que en 1945 publicó su primer libro, titulada Uno y el Universo, donde ya mostraba su preocupación por cómo la ciencia y la tecnología estaban deshumanizando al ser humano. 3 años después, publica su primera novela titulada El túnel. Y más adelante, escribiría sobre Héroes y tumbas y Abdón el exterminador, consolidándose como uno de los escritores más importantes del siglo XX en América Latina. Ahora sí, si abordamos más de la obra El túnel, se evidencian experiencias personales del autor, como su formación científica, su crisis moral, los horrores de la Segunda Guerra Mundial y su interés por la filosofía existencialista. Todo ello influye a que su obra esté relacionada a temas como la soledad, la incomunicación, el vacío interior y la búsqueda del sentido en la vida. La obra El túnel fue escrita en 1948. Cuando el mundo todavía estaba marcado por la violencia, el miedo y la desconfianza que dejó la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, Argentina estaba gobernada por Juan Domingo Perón, en la que el país vivía fuertes tensiones políticas y sociales. Es por ello que Sábato escribe una obra que no busca escapar de la realidad, sino reflejar el estado psicológico del hombre moderno. Un ser que vive rodeado de gente, pero completamente solo, que no logra comunicarse ni encontrar sentido a su existencia. De esa manera es que El túnel es a la vez una crítica y un reflejo de su época, en la que critica el individualismo, la falta de empatía y la deshumanización del mundo moderno. Asimismo, la obra pertenece principalmente al existencialismo, aunque también tiene rasgos del realismo psicológico. En conclusión, se puede mencionar que la obra refleja la visión pesimista y existencialista de Sábato. Es una obra que nos hace mirar dentro del ser humano, mostrar su soledad, sus miedos y su incapacidad de comunicarse con los demás. A través de Juan Pablo Castel, el autor nos revela que cada persona vive encerrada en su propio túnel, aislada del resto, buscando desesperadamente una conexión que muchas veces nunca llega. Ahora vamos a hablar sobre el segundo punto, que es forma y estructura. El narrador en la obra es protagonista, el cual es Juan Pablo Castel, donde narra su propia historia desde la cárcel, después de haber asesinado a María Iribarne. El punto de vista es interno y limitado, ya que todo se filtra por la conciencia de Castel. El ritmo narrativo es lento e introspectivo, porque la narración se centra más en los pensamientos y reflexiones del protagonista que en la acción externa. La novela está dividida en 39 capítulos y predomina el monólogo interior, donde Castel reflexiona, se contradice y justifica sus acciones. El nivel de lenguaje de la novela es principalmente formal y reflexivo, aunque en ciertos momentos adquiere un tono coloquial o confesional. La sintaxis que utiliza Sábato es fluida pero densa, con oraciones largas y llenas de incisos que reflejan los pensamientos fragmentados y obsesivos de Castel. El estilo narrativo es profundamente psicológico y existencialista. Y las palabras claves de la obra son túnel, sombra, oscuridad, vacío y silencio, la cual representan la soledad y el vacío que sentía Castel. Las figuras retóricas que aparecen en la obra son la metáfora, la hipérbole, la ironía y la reiteración. En las técnicas narrativas tenemos el monólogo interior, el flujo de la conciencia y la narración retrospectiva.
El género de la obra es narrativo y como subgéneros tenemos a la novela psicológica y la novela existencialista. Ahora pasamos al tercer punto, que es contenido y temas. La idea central de la obra es el aislamiento, la incomunicación y la obsesión que pueden destruir la posibilidad de amar y de convivir con los demás, revelando la fragilidad y el vacío existencial del ser humano. Los temas recurrentes son la soledad, la incomunicación, la obsesión y los celos, la búsqueda de sentido y la desesperación existencial, y finalmente la culpa y la conciencia moral. A continuación, les voy a relatar un breve resumen de la obra. Juan Pablo Castell, al principio, nos menciona de lleno que mató a María Iribarne. En los primeros capítulos se nos muestra la forma en la que se conocieron, pero al final, Castell se nos menciona que se va a la estancia donde se encontraba María, y allí fue donde la asesinó, por no haber acudido a la citación que le hizo. O sea, lo dejó plantado. Como personajes principales tenemos a Juan Pablo Castell y a María Iribarne. Y el túnel, Sabato, no presenta héroes ni villanos convencionales, sino figuras simbólicas que encarnan las tensiones universales del ser humano, la necesidad de amar, el miedo a la soledad y la imposibilidad de entender completamente al otro. Y un fragmento impactante de la obra que se menciona tanto al inicio como casi al final es que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud y toda mi vida. Ya para finalizar, la novela El túnel de Ernesto Sábato es una obra clave de la literatura latinoamericana del siglo XX. Al publicarse, generó gran controversia e incluso fue censurada en España, aunque luego alcanzó reconocimiento internacional gracias a Albert Camus. Sábato nos presenta a Juan Pablo Castell, un pintor obsesionado con una mujer, cuya historia se convierte en una profunda exploración de la soledad, la incomunicación y la obsesión humana. Más que buscar la belleza, la obra provoca e invita a reflexionar sobre la condición del hombre moderno, atrapado en su propio aislamiento. Leer El túnel produce emociones intensas, tristeza, angustia, inquietud, y nos hace cuestionar los límites del amor, la locura y la dificultad de comprender verdaderamente a los demás. Gracias.